Hola, espero estén teniendo un excelente día. El día de hoy, un equipo y yo nos juntamos para presentarles la regla de la cadena en derivadas parciales. Les presento. Nuestros nombres son Maldonado Ramírez Patricia Guadalupe, Medina Cuevas Rubén Omar, Oliva Oscar Uriel, Pérez Hernández Mario Alejandro. Los temas que vamos a analizar son: 1. Regla de la cadena. 2. Derivadas parciales. 3. Regla de la cadena en derivadas parciales. Y por último, analizaremos un par de ejercicios. Para comenzar con nuestro tema, lo primero que tenemos que conocer es la regla de la cadena. Y pues primero, ¿qué es la regla de la cadena? Es una fórmula para derivar composiciones de dos funciones, es decir, para funciones de la siguiente forma. Aquí tenemos una función que tiene dentro a otra función, y al ser derivada empezamos por derivar la función exterior, dejando la función interior sin ningún cambio, y luego derivamos la función interior y la multiplicamos por la derivada de nuestra función exterior con nuestra función interior sin haber sido derivada. Y bueno, la regla de la cadena es una consecuencia de la derivada de composiciones de funciones, como se ve en la fórmula de arriba. ¿Qué es lo que nos dice la regla de la cadena? La regla de la cadena nos permite decir si en un lugar de x tengo f de x, a la hora de derivar sustituyo x por f de x en la regla que corresponda y multiplico por f' de x', que es lo que vimos en la función anterior. La regla de la cadena no es más que la aplicación de la derivada de la composición de funciones, y establece que si f es derivable en x y g, lo es también en f de x y g en f. Será derivable en x y tendrá por expresión la siguiente forma. En los ejemplos vamos a poner dos ejemplos. Son ejemplos simples, pero con los que se puede entender de forma sencilla la regla de la cadena. En el primer ejemplo tenemos nuestra función f de x que vamos a derivar. Y nuestra función f de x es seno de coseno del logaritmo natural de x. Aquí, para empezar, hay que denotar que colocamos las funciones con colores distintos para identificar qué funciones están separadas. Aquí tenemos el seno, que está en un color azul, como una de nuestras funciones, el coseno, que está en un color café, como otra de nuestras funciones, el logaritmo natural de x como otra de nuestras funciones en color rojo. Entonces comenzamos. Primero, la derivada del seno es coseno. Cuando tengamos derivada esta parte, si se dan cuenta, derivamos solamente la parte exterior, que a la derivada del seno es coseno, y el ángulo lo dejamos tal cual, como coseno del logaritmo natural de x. Ahora, este coseno del logaritmo natural de x será multiplicado por la derivada del ángulo interno, que es coseno del logaritmo natural de x. La derivada de nuestro ángulo interno es menos seno del logaritmo natural de x. Y a la vez, esta derivada se multiplicará por la derivada del ángulo de nuestra función de coseno logaritmo natural de x. Entonces terminamos multiplicando por 1 sobre x, que es la derivada del logaritmo. Y para nuestro siguiente ejemplo tenemos un ejemplo aún más sencillo, que es nuestra función, nuestra f de x viene como 1 más 3x elevado al cuadrado. Aquí lo que hacemos es primero identificar por medio de los paréntesis. En el paréntesis, en la parte interna,
tenemos una función que es derivable, y en la parte exterior también tenemos una parte que es derivable, ya que tenemos nuestra función en el paréntesis elevada al cuadrado. Entonces lo primero que hacemos es derivar la parte exterior, que en este caso sería la derivada de 1 más 3x elevado al cuadrado, sería 2 por 1 más 3x, y esta derivada la multiplicaríamos por la derivada de nuestro argumento interior, que es 1 más 3x. La derivada de 1 más 3x sería 3. Entonces multiplicamos el 3 por 2 por 1 más 3x. Entonces lo primero que vamos a hacer es multiplicar 2 por 1 más 3x, que sería 2 por 1, 2. Y 2 por 3x, pues serían 6x. Y a este resultado que obtenemos lo tenemos que multiplicar ahora por 3. Tendríamos que multiplicar 6x por 3, que nos daría 18x. Y luego multiplicar 2 por 3, que nos daría 6. Y nuestra función derivada sería 18x más 6. La segunda parte para conocer nuestro tema derivadas parciales con regla de la cadena serían derivadas parciales. ¿Qué son? Es la derivada respecto a cada una de estas variables manteniendo las otras como constantes. La letra D redondeada fue introducida por Legendre en 1786. Esto fue para distinguir las derivadas parciales de las derivadas totales. Se usan cuando la función que queremos derivar está definida en varias variables. Se utilizan para determinar la velocidad o el ritmo de cambio de una función de varias variables respecto a una de sus variables independientes. También son utilizadas en cálculo vectorial, geometría diferencial, funciones analíticas, física, matemáticas, entre otras materias. Las fórmulas para las derivadas parciales son derivada parcial de z respecto de x y derivada parcial de z respecto de y. Un ejemplo de la aplicación en la vida real es que podemos calcular con esta eficiente derivada en una máquina tomando en cuenta dos factores: cuánto tiempo tarda en producir una pieza y cuánta energía eléctrica consume. Tus dos variables independientes son la energía eléctrica y el tiempo de acabado. La variable dependiente es si la máquina satisface con esto o no. Regla de la cadena en derivadas parciales. ¿Para qué son? La regla de la cadena se utiliza para poder calcular las derivadas parciales de funciones que dependen de una variable f, x y y. Y a su vez, estas dependen de una tercera variable, que sería f de x de t, y de t. Esta función se deriva de la siguiente manera. Yo explicaré cómo se obtiene la estructura de la derivada parcial. Dice que derivada de z respecto al tiempo, es igual a multiplicar la derivada parcial de z respecto a x por la derivada de x respecto al tiempo, y sumarle la derivada parcial de z respecto a y multiplicado por la derivada de y respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos una función que depende de dos variables, las cuales son x y y, a las cuales hay que sacarle la derivada parcial respecto a z, que a la vez hay que multiplicarla
por la derivada de x respecto al tiempo y la derivada de y respecto al tiempo, porque de este tiempo, dependen las variables x y y, de las cuales la función también depende de x y y estas a la vez dependen de la función t. Bueno, ahora continuamos con ejercicios de la regla de la cadena en derivadas parciales. Ejercicio 1. Bueno, pues como aquí observamos, tenemos la función de x, y, que es igual a la raíz de 3x cúbica por y menos 2x cuadrada por y cuadrada más 3y. Entonces, primero vamos a determinar u. U es lo que está dentro del radical, que sería 3x cúbica por y menos 2x cuadrada por y cuadrada, más 3y. Después determinamos la función de u, que sería raíz de u, pero para derivar la podemos simplificar de una manera para que sea más fácil. Entonces tenemos f de u igual a u a la 1 medio, que es equivalente a la raíz cuadrada de u. En la derivada de u con respecto de u tenemos 1 medio a la menos 1 medio, y para eliminar el exponente negativo bajamos u a la menos 1 medio al denominador, y entonces nos quedaría 1 sobre 2 por u a la menos 1 medio, y esto sería igual a 1 sobre 2 por raíz de u, que es equivalente a u a la 1 medio. Después tenemos que sacar la derivada parcial de u con respecto de x de la función original. Entonces nos quedaría la derivada de 3x cúbica por y, nos quedaría 9x cuadrada por y, y la derivada del segundo término, que sería 2x cuadrada por y cuadrada, nos quedaría 4x por y cuadrada. Y pues en el tercer término nos daría 0, porque estamos derivando respecto con x. Prosiguiendo, tenemos la derivada parcial de u con respecto de y tenemos 3x cúbica menos 4x cuadrada por y más 3. Ahora continuamos, sacamos la derivada parcial de f de x, y con respecto de y. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar la derivada de u por la derivada parcial de la función con respecto de x. Entonces tenemos 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de u por x cuadrada por y menos 4x por y cuadrada. Entonces multiplicando tenemos 9x cuadrada por y menos 4x por y cuadrada sobre 2 por raíz de u. Y entonces, sustituyendo lo que es u, tenemos nuevamente reescribiendo 9x cuadrada menos 4x por y cuadrada sobre 2 por la raíz de lo que es u, que sería 3x cúbica por y menos 2x cuadrada por y
más 3y. Ahora vamos a derivar la función de x, y con respecto de y. Y ahí vamos a hacer algo similar como con x. Vamos a multiplicar la derivada de u, de la raíz de u, perdón, por la derivada parcial de u con respecto de y. Entonces tenemos 1 sobre 2 por raíz de u por 3x cúbica menos 4x cuadrada por y más 3. Multiplicando tenemos 3x cúbica menos 4x cuadrada por y más 3 en el numerador. En el denominador nos quedaría 2 por raíz de u. Entonces, sustituyendo en u, tenemos que es igual a 3x cúbica menos 4x cuadrada por y más 3 sobre 2 por la raíz de 3x cúbica por y menos 2x cuadrada por y más 3y. Y ese sería el primer ejemplo. Para continuar con el ejercicio número 2, tenemos una función de variable dependiente z, la cual depende de dos variables que son x y y, las cuales dependen de funciones, como lo podemos visualizar. Nuestra función z es x cuadrada por y más 3x por y a la cuarta, en donde x tiene valor de seno de 2t y nuestra variable y tiene valor de coseno de t. Si podemos visualizar, z depende de dos variables, las cuales son x y y, pero a la vez x y y dependen de una tercera variable, que esa tiene valor de 0, como lo podemos notar. Podemos resolver para t igual a 0, significaría que seno de 2t, sustituyendo su valor, sería seno de 2 por 0, lo cual nos da que x tiene un valor de 0 y que y tiene un valor de 1, puesto que coseno de 0 sustituyendo t es 1. Vamos a aplicar la fórmula que pudimos visualizar al principio, que es derivada de z respecto al tiempo, que sustituye nuestra variable t. Queda igual a multiplicar nuestra derivada parcial de z respecto a x por nuestra derivada parcial de x respecto al tiempo. La derivada parcial de z respecto a x nos queda nuestra función z, que es x cuadrada y más 3x por y a la cuarta. Si derivamos respecto a x, nos queda que la derivada de x cuadrada por y, la y se mantiene, puesto que es una constante, ya que no la estamos tomando en cuenta para la derivación, pero x cuadrada sí se deriva y nos queda como 2x la derivada, la cual se multiplica por y, que la tomamos como constante, más la derivación del segundo término, que sería respecto a x. Si se fijan, x no tiene ningún exponente, así que todo lo que lo acompaña es una constante. Por lo tanto, x se elimina o se convierte en 1. Eso se multiplica por la derivada parcial de x respecto al tiempo. Después se le suma la derivada parcial de z respecto a y, que es la función de z que ya conocemos, se deriva respecto a y, como tomando x como constante. En el primer término, que es x cuadrada por y, la derivada de y es 1, por lo que nos queda x cuadrada, ya que x cuadrada es una constante y a esa no se mueve. Después se le suma la derivada del segundo término, que sería la x se mantiene como constante, la derivada de y a la cuarta
se baja el 4, multiplicando así por el número 3. 4 por 3 nos queda con 12. 12x, y a la y se le resta 1 al exponente. Por eso queda 12xy al cubo. Todo lo anterior se multiplica por la derivada de y respecto a t. Sustituyendo los valores de cada una de las funciones que tenemos, nos va a quedar como 2xy se sustituye por el valor de x, que nos quedaría 0. Se le suma el 3, se multiplica a la vez por el 2. A eso se le suma que x cuadrada nos va a dar 0. El siguiente término de igual manera nos dará 0. Y todo se multiplica por menos seno de t, que eso a la vez también nos da 0. Así que todo eso simplemente se cancela, no tiene valor. Y nos quedamos con la simple multiplicación de 3 por 2 para llegar al resultado total de 6, que es el valor de nuestra función original, que era z. Eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias por su atención.